Tabú inglés, escrito por Mari 33 08 69 41, narrado por Astrid Graham para el canal Candiamicas Audiofix. Capítulo 28. El oscuro calabozo del castillo Granchester se erguía sobre Terrence, avanzaba entre las sombras con su leal amigo Steer a su lado. Ambos conocían bien el precio de la traición, pero este día el peso del dolor y la decepción era más palpable que nunca. ¿Tienes noticias de Lady Dorothy?, preguntó Terry, su voz rasposa como el crujido de las cadenas que apresaban a un hombre en la celda que estaban a punto de visitar. El informe dice que el señor Wilson desea hacer un trato a cambio de limpiar su apellido, respondió Steer sin poder ocultar la incredulidad que lo invadía. Terrence sonrió de lado, un gesto cargado de sarcasmo. La audacia del viejo noble le parecía risible. Por mí podría quedarse con su hija, replicó, pero mi hijo viviría con el miedo de verla. Agenda una visita a su villa pronto. Mientras Steer asentía, ambos cruzaron el umbral hacia la celda grisácea donde reposaba Tom, uno de los caballeros más fieles de Terry en tiempos de paz. Ahora, abatido y encadenado, era solo una sombra de sí mismo, vestido con harapos sucios que hablaban de su miseria. «Milord», murmuró Tom, levantando la vista con vergüenza. «¿Por qué me traicionaste?», inquirió Terry, el fuego de la ira reflejándose en sus ojos. «Amo a Dorothy Wilson», se tambaleó Tom, luchando por mantener el equilibrio emocional. «Quería hacerla feliz. Pisoteando mi felicidad y la de mi esposa». La incredulidad desbordó la voz de Terry. La expresión de Tom se tornó más vulnerable, casi suplicante. «Realmente lo siento. No sabía que la persona que usted buscaba era Lady Candice. Yo lo planeé todo. Lady Wilson no tiene la culpa de nada. Por favor, perdone su vida». «Escuché que te dejaste capturar sin resistencia por los hombres de Arthur Curry», dijo Terry, su tono cortante como la hoja de una espada. «Parece que estás listo para dar tu vida». Tom alzó la cabeza al sentir la frialdad del acero cerca de su garganta, respirando profunda y desesperadamente. «¿Sabes lo que le pasa a los que ponen en riesgo a mi familia? Ahora, por tu culpa, mi hijo debe estar en cama. Por la amistad que compartimos, Lady Wilson será expulsada de mi castillo y del reino. Vivirá como nómada el resto de su vida. ¿Podría mostrarle clemencia a cambio de mi vida?», preguntó Tom, su voz quebrada. Terry lo miró, su desdén evidente. «Agradece que no la destrocé en pedazos delante de ti». La implicación de las palabras de Terry hizo que Tom palideciera aún más. «¿Por qué? La gran duquesa Candice fue perdonada. No entiendo por qué Dorothy Wilson tiene que caer en el barro por un error». Terry se sintió ofendido por la osadía del hombre frente suyo, ante la aparente injusticia que sí creía evidenciada. «¿Qué?», gritó, incapaz de controlar su rabia. «La gran duquesa nunca trató de poseer a otros mintiendo. Tus ojos te niegan a ver que solo fuiste una marioneta de una mujer como Dorothy». Tom, desolado, buscó su defensa como una chispa de valentía. «Si usted hubiera estado en la misma posición que yo, ¿qué habría hecho? Si tuviese que traicionar a su amigo por amor». La pregunta flotó en el aire, haciendo titubear a Terry. Silencio. «Si hubiera sido yo, habría matado a Lord y habría tomado su lugar», respondió finalmente con la mirada dura y el corazón en llamas. Tom sintió el peso de esas palabras mientras sus esperanzas se desmoronaban. «En fin, no fuiste lo suficientemente capaz», continuó Terry. «Te conocía. Quisiste reponer tu culpa escribiendo una carta al Dr. Michael para que viniera rápido al castillo.
En el fondo sentías cariño por mi hijo Will. No pudiste hacerte más fuerte ni lograste mentir por alguien más. Eligiste a la persona equivocada. Te dije que huyeras con todas tus fuerzas si tu adversario es demasiado fuerte. No hay piedad para un traidor. Con un movimiento decisivo, Terry lanzó la espada a los pies de Tom. Termínalo tú mismo, dijo con desdén, saliendo de la celda junto a Steve, dejando atrás el eco de su desolación. Gracias, murmuró Tom, sabiendo que su vida llegaba a un final precipitado. La soledad lo abrazó mientras las puertas del calabozo se cerraban tras él. En el silencio del calabozo tomó la espada, sus manos temblaban. Un lobe mismo nacía en su interior, un amor que había elegido, pero que lo había llevado por el camino de la traición. Tom comprendió que la redención podía llegar solo a través del sacrificio. Sus pasos llevaron a Terry de regreso al pasillo, donde para su asombro un pequeño soñoliento se frotó los ojos. ¿Papá? ¿Will no tiene sueño? Preguntó al mirar a Steve y los dejara solos, antes de levantarlo en brazos. ¿Ya no hay gente mala en el castillo? No. ¿Mamá ya no estará triste? Sus ojos azules como los suyos se encontraron. Ya me encargué de todos los que molestaron a tu mamá. Sonrió, llevándolo de regreso a su habitación. Tu madre necesita descansar. Nosotros vendremos a verte mañana temprano. Arropándolo entre las sábanas, se inclinó a besarle la frente, asegurando un mejor sueño para su hijo antes de irse. Dormida en su cama, la encontró aún en los brazos de Morfeo, sus cabellos sueltos sobre la almohada. Perezoso se despojó de sus ropas, queriendo abrazarla contra su pecho. Soñolienta se movió al sentirlo de nuevo a su lado. Duerme, no pasa nada, dijo él con ternura, acomodando un mechón detrás de su oreja y acercarse a besarla. Candy sonrió con sueño antes de sentirse segura en sus brazos. Te lo prometo, los protegeré el resto de mi vida, pensó Terry al cerrar los ojos. Los primeros rayos del sol brillaban a través de las cortinas de la habitación, llenando el espacio de una luz dorada y suave. Lady Candy se despertó con un susurro en los labios, murmurando el nombre de su esposo, Terry. Se levantó primero, dijo, sonrojándose al recordar lo que había sucedido la noche anterior. Cielos, podría acostumbrarme a dormir a su lado cada noche. En ese instante, la puerta se abrió con un leve crujido y la voz alegre de su hijo Will resonó en la habitación. ¡Mamá!, exclamó, asomándose con una gran sonrisa. Will, respondió Candy, abriendo los brazos para recibirlo en un cálido abrazo. ¿Dormiste bien? Ya iba a verte. Sí, ¿y tú? Yo también, dijo, sonriendo mientras acariciaba su cabello alborotado. ¿Le dijiste buen día a tu papá? Sí, dijo Will, señalando emocionado hacia afuera. Él está ahí, haciendo algo con esto, agregó, levantando una espada de madera que había encontrado en algún rincón del castillo. Candy rió suavemente. Está entrenando con su espada. Justo entonces, Terry apareció en la puerta esbozando una sonrisa. ¿Están hablando de mí?, preguntó acercándose. ¡Papá!, gritó Will, alzando los brazos para que lo cargara. Will, ¿estás listo para ir a un lugar genial?, preguntó Terry con una chispa traviesa en los ojos. Sí, respondió el niño lleno de entusiasmo.
Candy miró a su esposo confusa, sin tener idea de los planes que él tenía para esa mañana. Horas después, se encontraban en una juguetería deslumbrante. «Bienvenido, milord», saludó una dependienta con una reverencia. Terry sonrió y se agachó frente a su hijo. Elige lo que quieras, todo es tuyo, Will. Los ojos del pequeño se iluminaron, dando saltos de alegría mientras corría de estante en estante. ¿De verdad compraste la tienda?, preguntó Candy, aún incrédula por el despliegue de generosidad. Sí, ¿por qué? ¿No te gusta esta tienda? ¿Debería comprar uno más grande?, bromeó Terry, guiñándole un ojo. No, no es eso, se apresuró a decir, sonrojándose. Will se ve muy feliz. Realmente debe haber querido tenerlos todo este tiempo. Tú también, escoge algo si quieres, dijo, mirando a su esposa con ternura. Yo soy demasiado grande para los juguetes, replicó, sintiéndose como una niña atrapada en un cuerpo de adulta. Terry buscó algo que pudiera llamarle la atención. ¿Qué te parece eso?, preguntó, sosteniendo unas muñecas de lujo que eran muy codiciadas entre los nobles. Candy se fijó en un peluche de conejo café con ojos azules que parecía mirarla con afecto. Extendió la mano y lo tomó, sintiendo su suavidad. Es suave y blando. No recuerdo cuándo fue la última vez que tuve un juguete, dijo con nostalgia en su voz. Terry, conmovido, se acercó y le besó la frente. Todo esto es tuyo, adornaré una habitación solo de peluches para ti. Puedes llenar las vitrinas con lo que quieras. Gracias, murmuró Candy, sintiéndose abrumada por tan generoso gesto. Pero no puedes dormir en esa habitación, añadió Terry, sonriendo de lado. Pase lo que pase, siempre tienes que dormir conmigo. Esto es suficiente, respondió, su corazón lleno de amor y gratitud. Más tarde, Candy se encontraba en su habitación repasando los libros de contabilidad del castillo, cuando una noticia inesperada interrumpió su tranquilidad. ¿La condesa Brown?, preguntó al enterarse de que su tía había llegado de visita, quien no había mostrado mucho afecto en el pasado. Por ahora la dejé esperando en la entrada. ¿Le digo que se vaya?, preguntó Elisa con un aire de complicidad. ¿Te dijo el motivo de su visita?, inquirió Candy, levantando una ceja. Dijo que vino a ver si su querida sobrina estaba bien. Candy sonrió con ironía, sabiendo que ese interés era, en efecto, una fachada. «Que me extraña, es ridículo», ni preguntó por Will, como si olvidara que también es pariente. Suspiró. «Llévala a la sala, iré a verla después de terminar estos documentos». «Sí, milady», respondió Elisa inclinando la cabeza. Mientras revisaba los números y las cuentas, su mente divagaba preguntándose qué quería realmente su tía. Sabía que la condesa Brown era hábil en las intrigas y esta vez no sería diferente. Sabía que vendría a verme en algún momento. ¡Qué mujer tan descarada!, pensó Candy, sintiendo una mezcla de anticipación y desconfianza. Finalmente, cuando se sintió lista, Lady Candy dejó los documentos en su escritorio y se dirigió hacia la sala, dispuesta a enfrentar lo que fuera que su tía Rose tuviera que decir. Desde el pasillo escuchó su voz elevada. «¿Cuánto tiempo tengo que esperar?», dijo Lady Rose de mal humor. «¿Así trata a los invitados el Gran Duque Granchester?». «La Gran Duquesa está demorada debido a algunos asuntos que requieren su atención», respondió Elisa con un tono sereno pero firme. «¿No te cansas de repetirlo? Llevas diciendo lo mismo». Candy sintió una punzada de indignación al escuchar el modo en que su tía se dirigía a Elisa.
Con determinación interrumpió. No es una sirvienta, ella es la mayordoma de esta residencia y, más importante aún, mi amiga. ¿Tú? La mirada de Rose se oscureció. ¿Te estás burlando de mí porque te casaste con un poderoso hombre? No he hecho tal cosa, respondió Candy manteniendo la calma. Creo que estoy siendo considerada al verte, aunque viniste sin pedir permiso de antemano. La tensión en la habitación era palpable. Candy por fin se enfrentaba a la mujer que había tratado de atraparla en una red de desprecio y manipulación durante años. ¿Qué estás diciendo, niña?, exclamó Rose, alzando la voz con exasperación. ¿Y bien, cuál es la verdadera razón de tu visita? ¿Acaso necesitas dinero? El rostro de Rose palideció. La incredulidad fue seguida por una ira contenida, como si cada palabra de su sobrina le recordara su propio fracaso como matriarca. Mi marido tiene un problema con uno de sus negociantes y necesita financiamiento. Si el gran duque nos ayuda un poco, todo se salvará, dijo Rose a regañadientes, consciente de que su última esperanza pendía de un hilo. Candy sonrió con desdén. La imagen de su madre, que había muerto en circunstancias sospechosas, emergió en su mente. Si has venido a pedir un favor, debiste haber traído algo a cambio, pero viniste con las manos vacías. Solo buscas exigir algo que no te mereces. ¿Eres realmente la Candy Ali que conozco? Lady Rose frunció el ceño, incapaz de ocultar su sorpresa. Soy yo, la gran duquesa Granchester, respondió Candy con orgullo. No es tan difícil recordarlo, tía. Incluso si eres una duquesa ahora, ¿crees que está bien tratar a tu familia de esta manera? ¿Familia? Candy rió con amargura. Como si me importaran los vínculos de sangre. Ustedes son los dueños de una granja de cerdos. La ira de Rose tenía mucha fuerza. Su cara se encendió mientras levantaba la voz. Mi esposo y yo les ofrecimos a tu hijo Will un lugar para dormir y algo que comer. Si no fuera por nosotros, habrías muerto de hambre en la calle. Eres una malagradecida. Uno alimenta a los animales también, dijo Candy sin dejarse amedrentar, y cuando llega el momento los vende, tal como tú querías venderme al conde García Davis. Personas como ustedes no son mi familia. ¿Qué dijiste? La furia de Rose alzando la mano. ¡Eres una atrevida! Elisa intervino, empujando a Rose hasta que cayó al suelo, sorprendida y herida en su orgullo. Como siempre, lo primero que haces es levantar la mano para dañarme, dijo Candy, observando a su tía en el suelo. Si vuelves a aparecer delante de mí o de mi familia, no me quedaré tranquila. Solo alardeas. ¿Acaso tu hijo Will sabe su origen? ¿Que su madre se acostó con cualquiera para no ser comprometida? Sonrió cruelmente. La mención de Will hizo que Candy hirviera de rabia. ¿Cómo te atreves a mencionar a mi hijo con esa boca sucia? Su voz era un susurro peligroso. Rose rió con amargura. ¿Quieres proteger a ese bastardo? ¡Qué conmovedora! Candy perdió el control en ese instante y propinó una bofetada. Te dije que te callaras. Si vuelves a mencionar a Will, no tendré piedad, justo como mataste a mi madre. Las imágenes de su madre en la guerra atravesaron la mente de Candy. Recordó a su tía Rose de pie ante el cuerpo inerte de su madre, riendo mientras se marchaba, dejando a una niña sola y vulnerable. Haré que te arrepientas de haberte metido con mis padres y mi familia, amenazó, erguida y confiada. Con esa promesa resonando en el aire, Candy dio la vuelta y abandonó la sala, sintiendo que, a pesar de las sombras del pasado, finalmente era dueña de su vida y de su destino. Detrás de ella, la figura de su tía quedó estancada en la impotencia, incapaz de entender que la niñita a la que había querido aplastar ya no existía. Continuará.